Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto poder estar aquí en nuestra primera experiencia virtual en Vida Nueva San Juan del Río. Damos gracias a Dios porque ha puesto todos los medios para poder compartir la palabra del Señor, para poder seguir en conexión con Dios, para poder seguir creciendo, para poder seguir sirviendo a los demás a través de estos medios. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos va a permitir pasar juntos. Y bueno, bendecimos a todas las familias, a todos aquellos que ya se están por ahí conectando a través de los medios digitales. Vamos a hacer una oración para iniciar este tiempo. Queremos adorar unos minutos al Señor y después estar compartiendo y meditando un momento de la palabra del Señor. Así que no se pierda este tiempo, hermano. Si usted tiene la oportunidad de estarnos siguiendo en la transmisión en vivo, aparte un poquito este tiempo, deja un poquito otras actividades y vamos a concentrarnos a dedicarle un tiempo a Dios. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde Dios nos está llamando a buscarle cada día más, a dejar un poquito otras cosas, a meditar en cómo hemos estado viviendo y a tomar un tiempo para estar delante de su presencia, para estar delante de su gloria. Así que vamos a orar en esta noche. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu corazón con nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas en medio de toda la iglesia en San Juan del Río, Señor. Te pedimos por esta ciudad que está creciendo, que sigue desarrollándose y que yo sé que tú tienes en tu corazón algo especial para San Juan del Río, Padre. Te pedimos, Señor, asimismo por toda provisión, no solo en lo material, pero también en lo espiritual, que haya momentos, que haya tiempos en el día donde podamos estar leyendo tu palabra, donde podamos estar meditando, donde podamos estar clamando tu nombre, Señor, en medio de toda esta situación difícil que estamos viviendo, no solo como ciudad, no solo como país, sino en el mundo entero, Padre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Y no queremos perder este tiempo sin bendecir a nuestro Dios, sin expresarle lo que hay en nuestro corazón, porque sabemos que Él es sobre todas las cosas. Él es el que lo sustenta todo y queremos adorar. Primera vez que me enamoré de ti, no me pude resistir, como la primera vez que me enamoré de ti. Enamórame más, como la primera vez que me enamoré de ti. No me pude resistir, como la primera vez que me enamoré de ti. Enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname más. Que estás ahí en tu casa, te invito a que empieces a adorar el nombre del Señor, porque Dios está donde se unen los corazones, donde está la misma intención en la mente de la gente. Ahí
Jesús está en medio de nosotros y no estamos juntos en lo físico, pero nuestra voluntad y nuestro corazón tiene una misma intención, y esa intención es clamar al Padre y es adorar. Como la primera vez que me enamoré de ti, no me pude resistir, como la primera vez que me enamoré de ti. Enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname más. Con lazos de amores tú me tomaste, tú me atrapaste con amor eterno. Con lazos de amores tú me tomaste, tú me atrapaste con amor eterno. Enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname más. Es, Señor, el clamor de tu iglesia, que en este tiempo de tribulación, Señor, no seamos separados, sino que seamos unidos todavía más del amor que Cristo nos ha tenido, de la vida que Cristo nos ha regalado. Porque ¿qué habrá que nos separe del amor de Cristo? ¿Será acaso la enfermedad? ¿Será acaso la histeria colectiva? ¿Será acaso una pandemia? Pero tu palabra nos dice que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ese amor tan profundo. Y lo que hoy clamamos, Señor, es que en vez de separarnos, seamos más unidos a ti. Seamos, Señor, más resucitados en ti. Seamos, Señor, más recobrados por ti. Oh, Señor, con lazos de amores tú me tomaste, tú me alcanzaste con amor eterno, con brazos de amores tú me tomaste, tú me alcanzaste con amor eterno, con
tú me atrapaste con amor eterno, con lazos de amores, tú me tomaste, tú me atrapaste con amor eterno. Enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname más. Como la primera vez. Tócanos, Señor, a cada uno de los que estamos en nuestros hogares, que estamos aislados, Señor, como si estuviéramos juntos, y que descienda tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, que tu amor nos revele tus misericordias, Señor. Como la primera vez que me enamoré de ti, no me pude resistir, no me pude resistir. Como la primera vez que me enamoré de ti, enamórame más, enamórame más. Señor, que tu iglesia sea alcanzada en este tiempo, que los que habían sido, Señor, arrollados por la rutina en este tiempo de confinamiento, Señor, en este tiempo de cuarentena, Padre, podamos reconectarnos contigo, Señor. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza que hemos tenido. Es un buen tiempo, este tiempo que estamos viviendo, un poquito encerrados, para poder reconectar otra vez con el Padre. Así que sin llevarnos mucho más tiempo, vamos a meditar un momento en la palabra de Dios en esta noche. Así que le voy a pedir, si usted ahí en su casa tiene su Biblia y me puede acompañar, que vayamos a la segunda carta a Timoteo, y vamos a estar leyendo solamente 2 versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 y 9. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 y 9. Así que permítame darle lectura. Ahí también ya lo estamos proyectando en su pantalla. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche que nos permites estudiar tu palabra. Gracias por este medio que has abierto, Señor, y por las puertas que sigues abriendo, Señor, en todas las congregaciones, en todas las iglesias, Señor, que se están sumando a través de los medios digitales. Gracias, Padre Celestial, porque como dice este versículo, tu palabra no está presa, Señor, sino que sigue avanzando, Señor. Te pido
pido que este tiempo que vamos a meditar un momento solamente en tu palabra sea un tiempo de bendición para cada uno de aquellos que se están conectando, que nos están escuchando, Señor, a través de esta transmisión. A ti sea la gloria, Señor, y a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosos versículos acabamos de leer. Leímos la Nueva Versión Internacional y el apóstol Pablo está haciendo un último esfuerzo, un último llamado. Segunda de Timoteo es la que los historiadores concuerdan que es la última carta del apóstol Pablo, es donde vierte su corazón en enseñanza para que su discípulo, su hijo en la fe Timoteo, pueda continuar con el legado que él había dejado sobre toda la tierra de los gentiles. Entonces estas palabras que está hablando Pablo a Timoteo son unas de sus palabras que trascienden a las generaciones. Son uno de sus intentos por hacer que la nueva generación viviera la misma presencia, la misma vida de Cristo que él había vivido en los años anteriores. Y quiero poner énfasis en estos dos versículos solamente en estos minutos que vamos a meditar en la palabra del Señor. Y Pablo le está hablando a Timoteo y le dice que este evangelio, que era su evangelio, ahorita vamos a ahondar un poquito más en esa parte, y dice Pablo, por el cual sufro al extremo, por el cual yo estoy padeciendo, incluso para llevar cadenas como malhechor. Quiero dar un poco de contexto acerca de estos dos versículos y cómo es que en Pablo era tan vívida la imagen de decir soy preso y llevo cadenas como un malhechor. De acuerdo a los estudiosos de la historia de la iglesia, el apóstol Pablo seguramente tuvo 2 encarcelamientos. Y aunque en segunda de Timoteo Pablo está hablando desde su segundo encarcelamiento, es decir, ya aquel encarcelamiento en donde él iba a padecer la pena de muerte, la imagen que él dibuja y la imagen que él quiere poner sobre la mente de Timoteo muy probablemente se refiere a su primer encarcelamiento, a su primer proceso judicial que encontramos en la parte final del libro de los Hechos. Al final del libro de los Hechos, mi hermano, después de todo lo que hizo Pablo, después de sus viajes misioneros, después de todo lo que pasó este hombre, amén, Pablo termina siendo procesado por la justicia romana. Nosotros sabemos perfectamente que Pablo tenía ciudadanía romana y pasó por todo un proceso de lo que en aquel tiempo se conocía como el derecho romano. Nuestros chicos universitarios todavía hasta la fecha, los estudiantes de derecho estudian el derecho romano, que es todavía el fundamento de mucho de lo que es el derecho actual. Él pasó por un juicio, le permitieron apelar a César, una serie de cuestiones legales que tuvo que pasar Pablo. Al final de Hechos, ¿sí? Pablo queda en un término que los romanos llamaban custodia militaris, ¿sí? La custodia militaris era algo parecido a un arresto domiciliario. Es decir, él no estaba preso en una cárcel, no estaba privado en 4 paredes que lo limitaran en una cárcel, sino que dice la Biblia que le fue permitido rentar una casa en Roma, ¿sí? Donde él vivía y podía hacer sus actividades aparentemente normales siempre y cuando permaneciera bajo este término romano de custodia militaris. Pero ahora quiero darle un poco más detalle acerca de esto. La custodia militaris, ¿sí? Era un proceso romano no tan fuerte como ya el encarcelamiento directo, pero tenía una característica, ¿sí? Durante todo el tiempo que Pablo vivió en este arresto domiciliario, ¿sí? Pablo vivió encadenado a un soldado romano día y noche,
todo el tiempo. Cuenta la historia, sí, que los soldados romanos que custodiaban a los presos que vivían en custodia militares, sí, tenían que tomar turnos quizás de 6 o quizás de 8 horas, sí. Llegaba un soldado, se desencadenaba de Pablo y llegaba el siguiente soldado y se volvía a encadenar, de manera que Pablo vivía constantemente atado a un soldado romano. Esta cadena que nos cuentan los historiadores no pasaba de las 15 o 18 pulgadas de largo. Era la atadura de un malhechor, como lo describe en 2 de Timoteo. Amén. De manera que Pablo se levantaba, hacía sus actividades aparentemente normales, pero estaba encadenado, pero estaba limitado, ¿sí? Por esa cuestión que le había sido impuesta, un grillete a manera de malhechor. No sé si usted me está entendiendo en esta noche, hermano, lo que le quiero decir, pero quizás usted y yo estamos viviendo una situación similar a la de Pablo en este tiempo, porque aparentemente tenemos nuestra libertad, pero toda esta situación de la pandemia, toda esta situación de la enfermedad nos ha hecho dar cuenta de cuán frágiles somos como seres humanos, de cuán frágiles somos como raza sobre esta tierra. Amén. Ni todo el dinero, ni toda la tecnología, ni todos los avances han podido liberarnos de ese grillete que se nos ha puesto desde el principio de este 2020. Y no importa si has sido rico o si has sido pobre, y no importa mucho la actividad, el intelecto, el nivel social, la filosofía, esta pandemia que ha arrasado con toda la tierra, ¿sí? Aparentemente nos deja vivir, pero nos sentimos atrapados y nos sentimos presos en medio de una situación que definitivamente es más grande que nosotros y nos rebasa. Amén. Estaba leyendo algunos artículos en la semana sobre esto y lo que le preocupa en este momento pues a la comunidad médica ya no es tanto la parte de la pandemia, sino todo el efecto psicológico que va a traer después. Porque muchas personas están sufriendo ansiedad, están sufriendo estrés. Si antes sufríamos estrés por lo extremo de nuestra rutina, ahora sufrimos estrés porque no podemos realizar nada de ella. Amén. Y entonces están viendo los médicos que en todo el mundo se está dando o se va a dar una curva, ¿sí? Donde la sociedad va a tener que enfrentar esa ansiedad después de la pandemia para bien, es decir, para sanar y para salir adelante. Y algunos otros, es la preocupación, caerán en algunos traumas y requerirán atención psicológica con todo esto. Entonces se da cuenta, hermano, cómo estamos viviendo, ¿sí? Como decía Pablo, estamos viviendo con una atadura y quizás con una cadena que no podemos ver, pero que es muy real sobre nuestras vidas. Pero no me quiero quedar ahí, sino quiero avanzar hacia la siguiente parte, donde Pablo dice, ¿sí?, que él está encadenado, pero la palabra de Dios no está presa. Y es sobre lo que el punto que quiero llegar, lo que quiero meditar en esta noche, mi hermano, es que este evangelio que dijo Pablo, ¿sí? Cuando Pablo hace referencia en el versículo 9 a la palabra de Dios, está haciendo particularmente referencia, lo podemos entender por el contexto del versículo, en el versículo anterior, en el versículo 8, está haciendo referencia al evangelio, a las buenas noticias de Jesucristo, a lo que Pablo predicaba. No está haciendo referencia a una cuestión de la palabra de Dios como texto, no está haciendo una cuestión teológica, no está haciendo referencia a una cuestión intelectual sobre el conocimiento de Dios, sino particularmente a las buenas nuevas de salvación,
a la vida de Cristo, a lo que Cristo ha podido llegar y hacer en medio de la vida de Pablo y en medio de todos aquellos que han escuchado su mensaje. Es a esta palabra a la que Pablo se refiere cuando dice: yo estoy encadenado como malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Hermano, en este tiempo donde todos estamos sufriendo una presión invisible, una atadura invisible, hay algo que sigue libre, y eso se llama el Evangelio de Cristo. La obra que Cristo hizo contigo, la obra que Cristo sigue haciendo contigo, y la obra que Cristo va a perfeccionar hasta que Él venga o te lleve a su presencia, es algo que no puede encerrar una pandemia, es algo que no puede encerrar una contingencia, es algo que no puede encerrar el temor, porque el amor de Dios echa fuera todo el temor. Y aunque tú y yo estamos presos aparentemente en este tiempo, ¿sí?, la obra de Cristo en ti está libre. La obra de Cristo en ti sigue trabajando en ti y en todos aquellos con quien tú y yo la seguimos compartiendo. Damos gracias a Dios porque en este tiempo hemos visto iglesias pequeñas como la nuestra y medianas y grandes predicar la palabra del Señor, y si lo tienen que hacer por WhatsApp, lo harán por WhatsApp, y si lo tienen que hacer a través de internet, lo harán por internet, y si los pastores tienen que grabarse, se grabarán. Pero la palabra de Dios y el Evangelio es algo tan potente en el corazón de estos hombres que sigue avanzando a pesar de todas las cosas. La invitación, mi hermano, en esta noche es a que ese Evangelio y esa obra en ti no se apague en este tiempo de contingencia, sino que siga encendida y que siga libre. Amén. Yo sé que el Espíritu Santo te va a dar la forma y te va a dar la manera y te va a abrir las puertas, y vas a ver, mi hermano, cómo puedes seguir todavía escuchando la voz de Dios, cómo puedes seguir todavía adorando aunque no tengas a un grupo de alabanza alrededor tuyo, cómo puedes seguir intercediendo quizás ahí solamente con tu familia, aunque no esté un pastor en un púlpito impulsándote. La palabra, la obra, el Espíritu de Cristo y su Evangelio siguen todavía caminando por las calles. Tú y yo estamos confinados, pero la obra del Espíritu sigue todavía trabajando. El enemigo nos ha querido meter temor, el enemigo nos ha querido susurrar una mentira y nos ha dicho: mientras todo el mundo se paraliza, también tu relación con Dios se va a paralizar, también tu comunión con la iglesia se va a paralizar. Pero Pablo decía: no importa si yo estoy encadenado 24 horas, porque lo único que me ha hecho este encadenamiento es darme 4 soldados romanos al día con los que yo puedo compartir el Evangelio y puedo sembrar la buena semilla. Amén. Así que en este tiempo, mi hermano, usa la creatividad que Dios te ha dado para que este Evangelio, es decir, la obra de Cristo, las buenas noticias, sigan todavía encendiéndose, sigan todavía encendiendo corazones. Amén. Ora por tus hijos todos los días. Ten un tiempo devocional en casa. Ocupa tu tiempo libre un poquito más en leer la palabra de Dios y un poquito menos en ver series en la televisión. Ocupa tu tiempo para meditar en Dios. Ocupa este tiempo para buscarle a Él. Y te aseguro que la obra de Cristo se va a manifestar en medio de ti y de tu familia. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no corremos como aquellos que corren sin esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que Dios sigue todavía sentado en el trono. No importa si es COVID-19, no importa si es otra epidemia, no importa si es la posible tercera guerra mundial, no importa, Dios sigue sentado en el trono y su Evangelio no está preso.
Así que ahí en tu casa te invito a que tomes un momento, cierres tus ojos y hagamos una oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta pequeña porción de la palabra que hemos podido compartir a través de estos medios digitales. Señor, te pido por cada persona que haya escuchado este mensaje, por cada persona que quizás todavía lo escuche después de esta oración, Señor, que en esta hora, Padre, todos aquellos que se sientan atrapados, todos aquellos que se sientan encadenados, Señor, tengan la revelación de tu Espíritu de que el Evangelio sigue libre en medio de nosotros, Señor, que la obra de Cristo no se detiene, aunque el mundo se detenga, aunque la economía se detenga, Señor, aunque el gobierno se detenga, Señor, tu palabra, tu Evangelio, Señor, tu gloria y tu iglesia seguirán manifestándose de una o de otra manera, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que han podido, Señor, predicar el Evangelio en este tiempo. Te pido que los sigas bendiciendo. Bendice a todas las familias que están escuchando palabra de Dios a través de diferentes formas, Señor, y te damos gracias a ti y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bendecimos a esta ciudad de San Juan del Río, que todas sus familias, que todas las casas, que todos los negocios estén en la gracia y en la misericordia de Dios. Y manténganse al pendiente a través de nuestra página de Facebook, porque vamos a estar compartiendo más tiempos como este y vamos a estar procurando que la palabra de Dios siga libre en San Juan del Río. Que Dios les bendiga.